Bien, por último, el problema número 79 de montaje. Tenemos una cúpula la cual tiene 13 barras, una barra vertical y las otras dos que hacen un ángulo de 60 con la barra vertical. Y en la parte inferior hay otra barra vertical del tipo 3 que tiene una longitud de 3 metros y queremos unir estas, ¿no? Hay un enrodo de montaje de 1 milímetro, entonces queremos saber cuáles son los esfuerzos. Todas las barras tienen las mismas áreas y el modo de elasticidad es 2 por 10 a la 5 meganewton sobre metro cuadrado. Bien. En este tipo de problemas lo que hay que hacer es hacer el dibujo grande, ¿ya? Para calcular las deformaciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes de hacer ese dibujo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner el nombre a esto. Este va a ser la barra A, la barra B, C. Este es el punto D y el punto E. Este va a ser el punto F. ¿Ya? Entonces, por estática, voy a decir que el punto D y el punto F ya se han unido, ¿sí? Y digo que acá hay una fuerza, que esta es la tensión EF, la tensión FE. Esto también va a tener una tensión que es la tensión BD. Evidentemente acá también hay unas tensiones, ¿no? En la tensión de quién, AD. Y por simetría acá hay una tensión CD. Bien. Bueno, hay 4 fuerzas y están concurriendo en un punto. Y sabemos que para el teorema de Lamy necesitamos 3 fuerzas concurrentes coplanares. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es un artificio para aplicar el teorema de Lamy. ¿Qué vamos a decir? Bueno, acá hay una tensión AD. Aquí también hay una tensión CD. Pero esta de aquí, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la tensión FE menos la tensión BD. Bien, esto hace un ángulo de 120 grados, ¿no? 60 más 60, 120. Aquí sería 120 y acá sería 120. ¿Sí? Todas están haciendo 120 grados. Entonces, si todos tienen 120 grados, significa que al aplicar el teorema de Lamy nos va a decir que todas son iguales, ¿no? Todas las fuerzas son iguales. Es decir, que la tensión AD es al seno de 120, como la tensión CD es al seno de 120, y como la tensión FE menos la tensión BD es igual al seno de 120. En buen cristiano, la tensión AD es igual a la tensión CD y es igual a la tensión FE menos la tensión BD. Y si dividimos todo eso sobre el área, que es la misma, digamos que el esfuerzo AD es igual al esfuerzo CD es igual al esfuerzo FE menos el esfuerzo BD. Esa va a ser nuestra ecuación 1. Entonces ya tenemos los esfuerzos, ¿no? De las tensiones de la estática hemos llevado los esfuerzos. Bien, ahora lo que necesitamos es calcular deformaciones. Ya. Entonces acá vamos a hacer cálculo de las deformaciones. Bueno, ¿y cómo se calcula? Por ejemplo, la deformación de AD, ¿a qué es igual? Bueno, sabemos que es el esfuerzo de AD por la longitud.
¿Cuál es la longitud? Bueno, si vemos esto, nos dice que esta mide 2 metros. Si esta es una cúpula, significa que esta también mide 2 metros. Entonces pongo 2 metros sobre el modo de elasticidad. ¿Qué más necesito? La deformación de BD. La deformación de BD va a ser el esfuerzo de BD por la longitud sobre su modo de elasticidad. Y la deformación DC es igual al esfuerzo DC por la longitud sobre su modo de elasticidad. Bien. Y esto también me falta, ¿no? De FE, que también de una vez lo podemos calcular. Deformación FE es igual al esfuerzo FE por la longitud sobre su modo de elasticidad. Bien. Ahora, ¿qué necesito? Ahora tengo que relacionar estas deformaciones. ¿Y cómo los vamos a relacionar? Bien sencillo. Lo voy a ampliar el punto D aquí. Si tenemos el punto D ahí, la barra AD, ¿qué va a suceder? Bueno, este punto D se va a bajar hasta acá abajo. Hasta el punto D'. ¿Sí? Entonces, esta barra que estaba ahí, ¿a dónde va a llegar ahora? Bueno, va a llegar ahí, evidentemente. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que la barra se ha estirado. ¿Cuánto se ha estirado? Trazo una perpendicular desde el inicial hasta el final. Y bueno, esto es lo que se ha estirado, bueno. Porque esta era su longitud inicial y ahora su longitud final está acá. Nos viene que acá es 90 grados aproximadamente. Entonces esto es lo que se estira. Entonces esto sería la deformación de AD. Bueno, y lo mismo pasa por el otro lado, ¿no? Tenemos esta barra así. Esto se va a estirar así. Trazamos una perpendicular. Y obtenemos esto. ¿Y eso qué sería? La deformación de quién? De DC. DC. Bien, ya tenemos esas deformaciones. Bueno, ¿y qué sucede con la de acá? Con la barra DB. Bueno, ella también se va a deformar, ¿no? ¿Sí o no? Y va a bajar eso, una cantidad, ¿no? Pero va a ser la misma cantidad. Sí, ¿no? Va a ser la misma cantidad esto. Entonces si lo pongo de otro color, esto sería esa deformación. ¿Cuánto es eso? Sería la deformación BD. Bien, entonces ya relacioné la deformación AD, DC y BD. ¿Y cómo lo relaciono? Bueno, antes este ángulo. ¿Cuánto es este ángulo? 60 grados, ¿no? Y este también 60 grados. Entonces, la deformación BD por el coseno de 60 grados es igual a ¿quién? A la deformación AD. ¿Sí? Y yo también sé que la deformación de BD por el coseno de 60 en este lado de este triángulo es igual a la deformación de C. Si divido ambas expresiones, me va a quedar que la deformación de AD es igual a la deformación de C. Y si las deformaciones son iguales, ¿qué podemos decir? Que la deformación AD queda igual. Bueno, era 2 veces el esfuerzo de AD sobre... Y la deformación de C, ¿a qué es igual? Bueno, es 2 veces el esfuerzo de C sobre... Se va. ¿Qué me queda? Que el esfuerzo AD es igual al esfuerzo de C. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tengo aquí? Bueno, hemos llegado a eso, a esa conclusión. Ahora, quizás lo que más nos interesa es lo siguiente. Nuevamente, ¿ya? Tenemos el punto D aquí
y ha bajado hasta un D'. Pero en la parte inferior, ¿qué teníamos? ¿Qué tenemos? Tenemos la barra F, esta, ¿no? FE. Y esa F, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a subir? Hasta el F'. De tal manera de que la deformación axial o longitudinal de estas barras sea igual a ese delta. Es decir, que la deformación DD', que es la deformación BD, esto es la deformación BD, más la deformación de FE es igual a ¿quién? A delta. Entonces, deformación de BD más la deformación de EF o FE es igual a ¿quién? A delta. ¿Y a qué es igual a la deformación de EF? Bueno, al esfuerzo de FE, ¿no? Bueno, entonces sustituyo. El esfuerzo de BD, ¿a quién es igual? Bueno, el esfuerzo de BD es igual a 2 veces la deformación de BD es 2 veces el esfuerzo de BD sobre E. Y el esfuerzo de EF, el esfuerzo de EF, la deformación de EF es 2 veces el esfuerzo de EF sobre E. Y eso es igual a delta. Bien. Entonces, de aquí puedo despejar, ¿no? Digo que el esfuerzo de BD más el esfuerzo de EF es igual a delta E sobre 2 veces ¿sí? Entonces tengo BD y EF. BD y EF. Ahora, el esfuerzo de AD es igual al esfuerzo de DC. Entonces, de esta expresión, ¿qué podemos decir? La deformación de BD, ¿qué es igual? La deformación de BD es el esfuerzo de BD 2 veces sobre el modo de elasticidad por el coseno de 60. Coseno de 60 es un medio. Es igual a quién? A la deformación AD. ¿Y a qué es igual a la deformación AD? 2 veces el esfuerzo de AD sobre E. Se va. Este 2 con este 2. Me queda que el esfuerzo de BD es 2 veces el esfuerzo de AD. ¿Sí? Bien. Entonces, de estas expresiones que hemos deducido al inicio, el esfuerzo AD queda igual al esfuerzo FE menos el esfuerzo BD. El esfuerzo BD que es igual a 2 veces el esfuerzo AD. Entonces, si esto está con menos, pasa con más. Entonces me queda que el esfuerzo FE es igual a 3 veces el esfuerzo AD. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, me sirve para sustituir en esta expresión de aquí. Sé que el esfuerzo de BD más el esfuerzo de EF, acá es igual al esfuerzo de EF, 3 veces el esfuerzo de AD. Es igual a delta E sobre 2. Entonces el esfuerzo AD, ya, y este es BD, ¿no? Y el esfuerzo, vamos a ver. Y el esfuerzo de BD queda igual a 2 veces AD. Entonces pongo aquí. BD vale 2 veces el esfuerzo de AD. Más 3 veces el esfuerzo de AD. Total 5 veces AD. Entonces el esfuerzo de AD
es igual a la de forma, lo que falta, E sobre 10. ¿Sí? La deformación sabemos cuánto es, y la elasticidad también sabemos. Bien, entonces ya puedo calcular esto. El esfuerzo de AD vale deformación 1 milímetro, 10 a la menos 3, hemolasticidad 2 por 10 a la 5 meganewton sobre metro cuadrado sobre 10. ¿Y eso cuánto es? Se va, queda 220, pues. 20 meganewton sobre metro cuadrado. Es el esfuerzo de AD. Entonces, ¿cuánto sería el esfuerzo de EF? 20 por 3, 60. 60 que meganewton sobre metro cuadrado. Si ya tenemos el esfuerzo de AD, podemos calcular el esfuerzo de BD. El esfuerzo de BD sería 2 veces el de AD. 40, ¿bueno? Sí. Y bueno, entonces esas serían nuestras respuestas, las cuales coinciden con el libro. Bueno, con esto hemos solucionado todos los problemas de montaje. Eso sería todo.